Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto, que ayudar a mi familia era un deber, una demostración de amor que, tarde o temprano, sería reconocida y valorada, pero nunca imaginé que, después de años pagando el alquiler de la casa donde vivían mi madre, mi hermano y mi hermana, todo lo que recibiría a cambio serían mentiras, manipulaciones y un tipo de desprecio que se escondía bajo la superficie de todas las sonrisas que me ofrecían, hasta la noche en que todo salió a la luz como una avalancha que arrasó con todo lo que creía saber. Esa noche en que, agotada por otro turno interminable en el hospital, con los pies palpitando y la cabeza dando vueltas por el cansancio, vi el nombre de mi hermana menor, Emily, aparecer en la pantalla de mi celular a las 11:30 de la noche, una hora tan extraña que mi corazón se heló por un momento, pensando que algo malo había pasado. Así que contesté rápidamente, diciendo un «hola», un poco ronco, pero nadie me respondió directamente. En cambio, escuché el sonido amortiguado de risas, vasos tintineando, voces animadas mezcladas con música de fondo, y mi primer impulso fue colgar, convencida de que me había llamado por accidente mientras estaba en alguna fiesta, a la que, como siempre, no me habían invitado. Pero entonces, antes de que pudiera alejar el móvil de mi oído, oí mi nombre, saliendo de la boca de mi madre, Susan, con una voz cargada de ironía, que me dejó paralizada. ¿Puedes creer que Sara todavía cree que nos está ayudando?, dijo entre risas, y oí la risa de Emily en respuesta. Se cree una salvadora, comentó Emily, como si fuéramos a acabar en la calle si dejara de pagar el alquiler. Y entonces la voz perezosa de mi hermano, Josh, las interrumpió a las dos. Para ser sincero, técnicamente, estaríamos en la calle. Y los tres se echaron a reír de una forma que me hizo sentir como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Seguí, escuchando, incapaz de colgar, incapaz de creer lo que estaban registrando mis oídos. Es su obligación, dijo Emily con un tono de superioridad que nunca había notado antes. No tiene marido, no tiene hijos, no tiene nada mejor que hacer con el dinero, ¿no? Y mi madre añadió, riendo, paga porque la obligamos a pagar, así de simple. Y la siguiente carcajada pareció resonar en mi cabeza como un martillazo. Sentí todo mi cuerpo tensarse, la rabia hirviendo bajo mi piel, la incredulidad dejándome atónita. Acaba de conseguir un ascenso, dijo Josh, y nosotros aquí apenas conseguimos reunir dinero para comprar el nuevo iPhone, resopló Emily, como si fuera lo más natural del mundo, como si yo debiera sentirme culpable por no darles aún más dinero, si realmente le importara, comentó mi madre con tono despectivo. Nos lo daría sin que tuviéramos que pedírselo. Y lo más absurdo era que hablaban abiertamente, sin preocuparse, como si fueran actores ensayando un papel que ya se sabían de memoria. Deberíamos pedirle más, dijo Emily. Ella puede pagarlo. Es hora de que nos aprovechemos de verdad. Y Josh asintió. Y si duda, ponle cara triste, cuéntale una historia triste, ya sabes lo blanda que es. Y escuchar eso me dio náuseas, porque me di cuenta de que todas las veces que venían a mí con historias tristes, problemas desesperantes, y yo corría a ayudarlos, en realidad eran trampas planeadas, estrategias frías para quitarme lo que yo había conseguido con tanto esfuerzo. Mis manos empezaron a temblar, y por un momento pensé que iba a dejar caer el teléfono, pero no podía dejar de escuchar. Era como si una parte de mí necesitara escuchar cada palabra, cada risa cruel, para finalmente aceptar la verdad que siempre me había negado a ver. Ella también pagará el aumento del alquiler, dijo mi madre. No es como si tuvieras otra opción. Y cuando Emily imitó mi voz diciendo, no sé si podré este mes, todos se echaron a reír de nuevo, y sentí lágrimas ardiendo en mis ojos, no de tristeza, sino de rabia, una rabia tan intensa que parecía querer destrozarme por dentro. Me veían como una broma, una fuente de dinero fácil, una idiota útil, y ni siquiera se molestaban en ocultarlo unos a otros. La llamada seguía abierta, y de repente, sin pensar, volví a llevarme el teléfono a la boca y dije un simple «Hola». Mi voz sonó más firme de lo que esperaba, y al otro lado hubo un silencio instantáneo, un silencio tan pesado que casi podía tocarlo. Y entonces, sin decir nada, colgaron, secos, como si colgar pudiera borrar lo que ya se había dicho. Me quedé allí parada, mirando el móvil, la pantalla negra,
sintiendo como si el suelo se derrumbara bajo mis pies, pero diferente a otras veces. No lloré, no me debatí, solo me quedé quieta, dejando que el dolor, la rabia y la traición se posaran en mí como una segunda piel, y fue allí, en ese momento, cuando decidí que nunca más sería la tonta que ellos podían usar, que nunca más sacrificaría mi paz y mi vida por personas que solo veían valor en mí mientras pagaba sus facturas. Así que, al día siguiente, cuando llegó el mensaje habitual de mi madre pidiéndome que le transfiriera el alquiler, adelantado esta vez porque la casera lo exigía, solo respiré hondo y le respondí que había tenido un problema con el banco, que la cuenta estaba bloqueada temporalmente, que estaba intentando resolverlo. Le di esa excusa sabiendo que provocaría pánico al otro lado, y eso fue exactamente lo que pasó. Enseguida empezaron las llamadas, los mensajes, todos ignorados por mí, mientras, por primera vez en años, sentía que tenía algún poder sobre mi propia vida. Seguí dando largas, posponiéndolo, hasta que pasó la fecha de pago. Y quedaron totalmente expuestos, sin saber qué hacer, y la sensación de verlos retorcerse, tratando de mantener el control, fue amarga, pero liberadora. Sabía que lo seguirían intentando, sabía que vendrían con nuevos trucos, con nuevas historias, pero yo estaba preparada. Estaba harta de vivir para satisfacer necesidades que ni siquiera eran mías, de cargar con un peso que nunca fue mi responsabilidad. Así que cuando mi madre finalmente me llamó, y tratando de disimular la furia en su voz, me pidió que nos reuniéramos para hablar, acepté, pero bajo mis condiciones, en una cafetería pública, sin posibilidad de gritos ni de que me acorralaran, y allí, mirándola a los ojos, a Emily y a Josh, por primera vez sin miedo, les dije que lo sabía todo, que había escuchado cada palabra y que no habría más alquiler, ni dinero para viajes, ni para caprichos, ni para nada, que cada uno tendría que arreglárselas con sus propias decisiones. Su expresión fue una mezcla de conmoción y desprecio, pero mantuve la calma, incluso cuando mi madre intentó hacerme sentir culpable, incluso cuando Emily soltó un «no sabes lo que estás haciendo», incluso cuando Josh murmuró algo sobre la ingratitud, solo sonreí fríamente y les dije que tenían razón en una cosa. Realmente no tenía nada más que gastar en ellos, y que a partir de ese momento tendrían que arreglárselas solos, cada uno por su cuenta. Me levanté de la mesa dejando atrás no solo a una familia que nunca me había querido de verdad, sino también a una versión de mí misma que ya no quería seguir cargando. La versión que aceptaba migajas emocionales a cambio de enormes sacrificios. Caminé por las calles de la ciudad sintiendo cómo el peso se iba quitando poco a poco de mis hombros. Sabía que no sería fácil. Sabía que intentarían vengarse, y lo intentaron, con chantajes emocionales, con amenazas veladas, con difamaciones en las redes sociales, pintándome como la hija ingrata que abandonó a su familia. Pero yo estaba preparada, tenía pruebas, conversaciones, transferencias, registros, y lo utilicé todo para proteger mi paz. Bloqueé sus números, cambié mis contraseñas, cerré todas las puertas que durante tanto tiempo dejé abiertas para que entraran y me hicieran daño. Fue un proceso doloroso. Claro, muchas noches lloré de rabia, de tristeza, de duelo por una familia que creía tener, pero cada lágrima fue limpiando la niebla que me impedía ver que me merecía más, mucho más, y poco a poco fui reconstruyendo mi vida. Cada pequeño logro me demostraba que la verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino la ausencia de cadenas invisibles que nos atan a quienes no nos valoran. Y hoy, mirando atrás, veo aquella noche en la que contesté la llamada de Emily como el punto de inflexión, el momento en el que finalmente desperté a la realidad y tomé las riendas de mi propia historia, sin mendigar más amor, sin sacrificar más quién soy para encajar en las expectativas de los demás. Y si aún hoy, a veces, el recuerdo de esa traición golpea fuerte en mi pecho, respiro hondo y recuerdo que sobreviví, que crecí, que me convertí en alguien capaz de liberarse, incluso cuando todos esperaban que siguiera atrapada.